con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Unidad, escritura unidad. Digan a toda la congregación de Israel, en el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero por cada casa paterna. Un cordero. Mis hermanos, si tenemos que hacer eso nosotros. No, porque mis hermanos, no hay templo. Eso era pues celebración en el templo, pues, pero ahora no es así. Por eso yo los ritos no los celebro, solamente lo que dice la palabra es lo que hago. Versículo 3. Cada uno tomará un cordero por cada casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es tan pequeña que no alcance a comer todo el cordero, entonces le dará parte de él a su vecino más cercano, de acuerdo con el número de las personas. Según el comer de cada hombre, harán la cuenta respecto al cordero. 5. El cordero será macho, sin defecto, de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de los cabritos, y será guardado por ustedes hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel inmolará el cordero al atardecer, y tomarán parte de su sangre y la pondrán en las 2 jambas y en el dintel de las casas donde lo comerán. Mira, mis hermanos, a veces nosotros miramos como con desprecio y menosprecio la sangre de Cristo. Si usted le cree a Dios y toma que el vino es el que representa la sangre de Cristo, yo miraba que antes cuando yo me convertí, fíjese que yo cuando hacían algo la gente que no era de Dios, yo sentía como una inquietud en mi corazón se alarmaba. Entonces yo miraba que iban a ungir casas y ponían aceite. El aceite no es para lo mismo que el vino, porque el vino representa la sangre de Jesús, y ahí lo que se ponía era la sangre del cordero, porque es la sangre del cordero la que tiene poder para que no pueda pasar el espíritu de muerte a su casa, el espíritu de enfermedad, las plagas. Si usted le creyera a Jesús, hubiera puesto en la puerta, en la entrada de su casa, la sangre de Cristo y no tenía que entrar una plaga ahí, aunque usted no lo crea. No tenía que entrar, porque para eso era. O sea que la muerte de los primogénitos, que era una plaga, ¿sí o no? Recordemos que estamos hablando de 10 plagas, y ahí no entró, porque no podía. El mismo Dios se pasaba de largo, porque Él respeta el poder, las órdenes que ha dado. Él había hecho que se pusiera la sangre del cordero en los dinteles, que es eso lo que quiere decir dinteles, y era una como tab, ¿no? Y sabe que la tab, el sello de Dios. Por eso se lo tiene que poner en esa forma, así. Es una tab, ¿no? ¿Por qué? Porque es el sello de Dios, la marca de Dios. Entonces la firma de Dios. Si ahí está el sello de Dios, nadie puede traspasar. Y la gente que supuestamente es intercesor, si supiera que ser una buena intercesora o intercesor, Dios le marca con la tab. Pero como la gente no intercede, resulta ahí con las enfermedades, ¿eh? Porque tenemos que aprender a interceder. Interceder significa orar por otro, no orar por mí. Y si usted ora por otro, Dios le va a hacer el milagro a usted. Y lo que hacemos es, te pido por mi mamá, por mi papá, y oro por la gente de aquí que necesita. Ya Dios se encargará de cuidar a mis hijas, a mis nietos, ¿verdad? Porque es una promesa de Él. Dando se recibe.
¿Verdad que sí? Entonces, fíjese, estamos aclarando todo eso porque la gente pues tiene que entender todo este movimiento pues de la Pascua, ¿verdad? Y yo quiero que hoy usted lo entienda porque esta clase es ¿para qué? Para hablar de cómo se celebra la Pascua y ahí está, ahí mismo, cómo se debe celebrar. No es un montón de rituales, sino que simplemente comerse el cordero ¿con qué? Con hierbas amargas. Porque así era la amargura que tenía el pueblo de Israel. Y la amargura se sana con cosas amargas. ¿Aló? ¿Sí? Como la acidez. Sí. Sana con limón. Exactamente. Agarre un poquito de bicarbonato y tómeselo sin nada así. Pero es amargo, ¿ya veo? Pero es lo que sana la acidez. Sí, así es. Y le quiero decir que el bicarbonato sirve para matar patógenos. Y el limón también. Patógenos son los hongos, virus, bacterias y parásitos. Una persona que toma eso no tendría que morir de ninguna enfermedad terminal si lo toma sistemáticamente. Y eso no está en ningún lado, me lo dijo a mi Dios. Y una vez llegó un señor a una prédica que yo di, y él es homeópata. Y cuando yo hablé de ¿cómo se llama? Del azufre, se paró, fíjese. ¿Quién me dijo? Disculpa, Maite, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Que el azufre era para quitar toda clase de lepra. Y la lepra se traduce en picazón del cuerpo, en enfermedades de la piel, porque cuando, fíjate, dije, cuando pues eliminaron la lepra, no la eliminaron, sino que la encapsularon. En el ser humano aparecieron 1000 enfermedades de la piel, 1000 alergias. Alergia a esto, alergia al frío, alergia a la gente, ¿no? Porque la mayoría de gente cuando tiene alergias es porque es alérgica a alguien, no a algo. ¿Sí o no? Y la gente violenta tiene muchas alergias. Y el azufre quita la violencia. ¿Y qué si él me dijo? Ay, no, Maite, es que estoy entendiendo algo. Fíjate, pues, sulfur viene de... La gente que se sulfura, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es violenta, como el alcacer, se va, luego se sube. Entonces, eso se quita con, ¿cómo se llama? Con azufre. ¿Se da cuenta? Se toma una cucharadita en la mañana y sana hasta de, ¿cómo le llaman esa enfermedad de manchas y todo? No es una enfermedad peor todavía que como pica y le salen costras. ¿Ah? Sí, psoriasis. Aquí venía yo conocí una señora que su marido tenía psoriasis, pero usaba mangas así de manga larga. Y una vez llega a mi casa con manga corta, no tenía nada de psoriasis. Se le había quitado solamente con bicarbonato, azufre y limón. ¿Qué le parece? Le mató todas las bacterias que se lo estaban comiendo. Gloria a Dios, ¿va? Eso lo dije por televisión hace muchos años. Y recibí mucha información. Cori me acompañaba en ese programa con Ada. Y recibí mucha información pues de parte de tanta gente que sanaba. Sanaba lupus, sanaba un montón de enfermedades de la piel. Excelente. Y si le agrega sal, hasta mata la bacteria, así la que está expuesta. ¿Sabe cómo sanó la hija de Ingrid? Empezó una bacteria a hacerle la llaga más grande. Echarle sal rápido, le dije. Y cuando le echó, le salió como le dice que le supuraba eso. Después empezó a cerrarle y le cerró. Y ahí ella está totalmente sana, pero las patojas iban a morir. ¿Verdad que sí? Para la gloria de Dios venían aquí, ella sabía, pues yo le dije qué tenía que hacer. Y bendigo a Dios porque ella es obediente y lo hizo. Éxodo capítulo 12, versículo 17, perdón. Y tomarán parte de su sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo comerán. Aquella noche se comerá la carne asada al fuego, con panes ácimos y con hierbas amargas
lo comerán. A ver, ¿qué significa con panes qué? Ácimos. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Sin levadura, ¿ves? Por eso es que esa fiesta se celebra junto, mis hermanos. Yo leyendo ahora todo eso me puse a pensar y dije, que se abajo había una llamada. Esa fiesta se celebra junto a la Pascua y panes sin levadura. Porque van los panes ácimos y también las hierbas amargas, para sacarle a usted de lo más profundo la enfermedad de la amargura, que provoca tantas enfermedades y que hace que la gracia se aleje de usted. Pero ni por gracia sana, fíjese, porque no puede estar la gracia ahí. Así es que no se amargue la vida por algo. Yo miro que hay gente que se amarga la vida para que uno sea feliz. Yo sí que no le doy gusto al diablo. Éxodo 12:8. Aquella noche se comerá la carne asada al fuego, con panes ácimos, sin levaduras. Mira la gente lo que significa que quemar la carne. ¿Por qué no quería Dios que la cociera? ¿Qué significa el fuego? ¿Qué significa? Es el único que quema y mata todas las demonios que hay ahí. Fíjese qué tremendo lo que dice Dios, ¿va? Y él advirtió que no se podía hacer de otra manera, solo que era bien asada la carne. ¿Por qué? Porque ahí se mata todo lo que tiene malo, toda la contaminación espiritual. Nueve. La carne del cordero no la comerán cruda, ni aun cocida en agua. ¿Se da cuenta? Ni cocida ni cruda. ¿Por qué la cosa de asada? Porque es el fuego de Dios el que mata todo eso. Gloria a Dios. 9. Sino que ha de ser al fuego, junto con su cabeza, sus pies y sus entrañas. 10. No dejarán nada del cordero para la mañana, y lo que quede de él lo comerán en el fuego. 11. Y así lo comerán, ceñidos sus lomos, con los pies calzados y con la vara en su mano. Mis hermanos, es que esa es la forma en que tendría que vivir el Hijo de Dios. Pero mire, viene un demonio ahí, pero ni siquiera toma autoridad sobre él. Viene a visitarlo la enfermedad, pero ni siquiera tampoco le toma autoridad para decirle que no tiene nada que hacer ahí. Hay un problema en su casa de un hijo, una hija, un esposo, y no toma autoridad. Se pone a llorar, pues ahí a estar hablando del problema. No hable del problema porque lo está criando más fuerte. Por favor, guarde silencio. En este mes tenemos que tener silencio. Yo comenté aquí que cuando yo era patojita vivía con mi abuela materna. Ella era muy católica y ¿sabe qué me decía? Mija, nos unía a las primas, que éramos un montón. Por favor, ustedes no van a estar hablando de nada ni de nadie, porque eso no le agrada a Dios. Eso se llama blasfemia. Por favor, hija, no vayan a condenarse hablando. Y yo, todos callados, no hablábamos casi, fíjese, en toda la Semana Santa que le decían, porque ella nos amenazaba. Abuelita, usted no hable, ya le dije que no hablara ese. Entonces, porque tenían ese respeto por una fiesta de esa naturaleza, ¿ve? Y que si ahora descifrando la palabra pesa, que es Pascua en hebreo, P es boca y Saj es hablar. Lo que sale por su boca, tiene que cuidarlo ahora, mucho, mucho. Porque como estamos a principio de año, de eso depende de que tengamos un año lleno de bendiciones. Mejor bendiga a la gente que le hizo daño, ore por ella y Dios le va a bendecir mucho. Lávele los pies. Lavarle los pies es perdonarle pecados. Perdonarle lo peor, ¿se da cuenta? Porque entonces usted está, ¿qué? Siendo perdonada. Gloria a Dios. Éxodo 12:11. Y así lo comerán, ceñidos sus lomos, con los pies calzados y con la vara en su mano. Tome la autoridad en su vida, mis hermanos, en su casa.
A veces ahora está de moda que la mamá ya no puede decir nada a un hijo, ya no puede el papá pues, ordenarle a un hijo. Es que papá no me entendés que estamos en el siglo XXI, le dice. A usted no le importa nada, si usted vive bajo su techo, pues que se aguanten, pues. Y si quieren irse, pues que se mantengan. Usted no lo ayude para que él aprenda a respetar su autoridad. Versículo 11. Lo comerán apresuradamente. Es la Pesaj, la Pascua. La Pascua. De Dios. ¿Ya vio? Es una fiesta para el Señor, mis hermanos. ¿Por qué versículo vamos? Sigamos. Aquí Pues, en el versículo 14 hay algo importante que quiero que se... Pasaré por tierra de Egipto esta noche y heriré a todo primogénito. Mis hermanos, es que también en la iglesia evangélica había para mí, pues algo que no era correcto, porque todo era el diablo. Aquí, ¿quién trajo juicios? Dios. ¿Y quién iba a pasar esa noche? Dios. Él no era el diablo. Él iba a pasar. Por supuesto que iba con el ángel de la muerte, que se llama Duma. Es el ángel de la muerte. Iba con él, pero él era el que iba a pasar para tener ese cuidado de no tocar donde estaba la sangre del Cordero. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Nuestro amado Yeshua, ¿ya vio? Si usted le cree a Dios, si cree que la sangre que está poniendo ahí en el vino, él dijo que el vino era su sangre, ¿sí? Si usted lo creyera, no estaría pensando que le va a pasar algo, nada, porque Dios lo va a proteger. ¿Sí o no? En esa congregación se puso la sangre de Cristo cuando empezó todo. Para la gloria de Dios, aquí ha guardado a un montón de gente. ¿Sí? Gloria a Dios. Sí. Pastora, buenos días. 2 horas antes que pasara el accidente que tuve, porque pues, el carro se destruyó completamente, el Señor me puso mucho en el corazón que tenía que orar y yo me cubrí con la sangre de Cristo. Y no paré de clamar la sangre de Cristo y me recordé que usted en una prédica dijo que ninguna persona de aquí de la iglesia iba a morir en un accidente. Sí. Y yo tomé esa palabra ese día y para la gloria de Dios yo aquí estoy. Sí. No se quebró ni un hueso. Increíble que el carro quedó pero destruido y a ella no le pasó nada. No me pasó absolutamente nada en la cabeza, solo tuve algunas heridas, algunos golpes, pero aquí estoy. Y fue un accidente donde se destruyó el carro completamente. Es que mis hermanos, no puede nadie, es como que usted venga y pone la sangre de Cristo en las puertas del carro. No puede nadie traspasar ese lindero, jamás, a menos que usted ande en pecado, pues. Si se mete a una cantina, ni modo, usted le quita la cobertura de la sangre de Cristo a su casa. Porque tenemos que entender también eso. Sí. Versículo 12. Pues pasaré por tierra de Egipto esa noche. A ver qué día es hoy del calendario hebreo. Es 10 de Abib, porque el verdadero nombre es Abib. Es 10. ¿Qué pasó ahora? El 10 de Abib, ¿qué pasó? Que es el 10 de Nisan, fue cuando se escogió el Cordero, ¿ya vio? Y pasaron 4 días, que fue hasta el 14. Pues pasaré por tierra de Egipto esa noche, y heriré a todo primogénito en tierra de Egipto, sea hombre o animal, y castigaré incluso a todos los dioses de Egipto, yo, Yahweh, Dios. Mis hermanos, las plagas, ¿quiénes eran? Yo di una enseñanza aquí sobre las plagas. Cada plaga, ¿qué era? Era un dios egipcio. ¿Por qué tienen cantidad de dioses? Pues todas las plagas cada plaga era un dios egipcio. Si usted quiere oír ese tema, pues lo voy a decir entre unas 2 semanas, porque es interesante que entendamos todo eso, que es precioso entenderlo. Cada plaga tiene su nombre, ¿fíjese? De un dios egipcio. Éxodo 12:13. Y la sangre que mostrarán servirá por señal para que yo
al verla, pase por alto sobre sus casas, y así ninguna O plaga. sea que esta pieza también se le llama pasar por alto, Passover, ¿no? ¿Ya vio? No eso que dicen Easter, estos están celebrando el huevo aquel que dicen que no sé quién nació de un huevo, es Tamuz, alguien así. No, mis hermanos, estamos celebrando una fiesta mejor todavía, cuando el poder de la sangre del Cordero de Dios, que hace que hasta el mismo Dios Todopoderoso respete la sangre de su Hijo y se pase de largo, fíjese, para no pues, secretar un juicio, ¿te da cuenta? Es algo tan interesante que usted lo haga. Y fíjese que yo, mira, pues que vamos a ir a ungir una casa, le vamos a echar la sangre, el aceite. Y me dijo a mi Dios un día, no echen aceite, es la sangre la que tiene ese poder. El aceite sirve para ungir sacerdotes, reyes. No es para otra cosa. Entonces yo empecé a leer la Biblia y vi que así era. Y así es como yo le digo a la gente, vas a poner la sangre de Cristo en los dinteles y en los postes de tu casa. Versículo 13. Y la sangre que mostrarán servirá por señal para que yo, al verla, pase por alto sobre sus casas, y así ninguna plaga que amenace destruirlos. Hermanos, usted no sabe el dolor de mi alma cuando miro que la gente no cree en eso. Yo que creo en eso, me duele tanto el alma. Cuando miro que la gente andaba con pánico, y somos hijos de Dios, tenemos un recurso maravilloso que se llama el poder de la sangre. Ahí dice Dios que ni Él podía pasar eso porque era un mandamiento divino, y hasta Él respeta, no digamos el diablo, pues. ¿Sí, hermano? Buenos días, doctora. Una pregunta. Después de escuchar esta enseñanza, sin duda alguna, varios de nosotros quisiéramos saber qué vino en representación de la sangre del Cordero ponemos en los dinteles de nuestra casa, ¿verdad? Si es un vino especial, si debe de ir bendecido por usted, por nosotros, o por quién, si fuera tan amable. Dice que el vino representa la sangre del Cordero. Y si yo sé que Jesús dijo, pero Él habló del vino kosher, porque Él era judío. Él cuando dijo eso, habló del vino pues consagrado, de un vino pues que se hizo, tuvo un proceso que nada que ver con químicos y con tanta cosa que le echa. Era un vino especial, y eso lo venden pues con facilidad. Aquí tenemos una botella para que la gente mire la marca, porque él estaba hablando del vino que ellos tomaban, pues, que tomaban los judíos en ese momento. Pero si la gente no tiene ese vino y es una emergencia, pues agarre un vino que tenga usted, conságrelo en el nombre de Jesucristo, y al consagrarlo y poner la mano así, queda consagrado y lo puede usar para una emergencia, ¿verdad que sí? Por eso es que el marido de hermana Edna pues ella viene que ore yo por las botellas de vino, y su marido era imposible que moviera los dedos, que moviera algo, imposible. ¿Ya vio? Mis hermanos, estamos entendiendo. Y fíjese, hermano, que a él hasta le salió el cuero cabelludo. Es que es un milagro. ¿Ah? ¿Ya vio? Y mis hermanos hasta pensaron que se iban a morir, todos pensaban que iban a morir, pero no el que le cree a Dios. Porque se cayó un palo demasiado alto. ¿Ah? Me lo llevé a la playa, se comió una mojarra y se comió 5 camarones. Ya veo, tranquilo, ¿ah? Me hubieran invitado a mí a comer. Y disfrutó el paisaje. Ajá. Miren, mis hermanos, que yo conozco un Dios con tanto poder. Yo conozco un Dios tan poderoso que nos ha dejado recursos tan increíbles, como dicen, pero que uno se queda impresionado de ver el poder de todo lo que nos dejó. Pero la gente ahí anda toda estresada, toda afectada, y debería de poner atención
para creerle a Dios, porque la fe viene, es por el oír, la fe es por el oír. Si usted oye palabra, va a tener fe. Y la fe es la que tiene una función aquí muy importante que se llama emuná, porque la fe simplemente para un judío y para un israelita es creerle a la palabra, esa es la fe para ellos. No es que yo me esté esforzando, ay, que tengo que tener fe. El judío y el israelita le cree a la palabra de Dios. Mira aquí la presencia de Dios en su palabra, porque es sagrada. Y él le cree, eso es todo lo que hace el judío o la gente que le creemos a Dios. Si aquí dice algo, yo tengo que creer y punto. Y nadie me tiene que meter nada en la cabeza. Sí. Ahí está la botella, mía. Sí. Ahí le puede tomar foto para que compre su botellita, pero nada más para cosas especiales. Es que una hermana me contó que dice que como hablaron de un tema así, compró sus botellas, que se hizo Maite, cuando me di cuenta me tomaba una botella al día, me dijo. Ya me estaba enviciando. Pues sí, sigamos. Versículo 13. Y así ninguna plaga que amenace destruirlos habrá entre ustedes cuando yo hiera a Egipto. 14. Y tendrán este día por memorial y lo celebrarán como fiesta solemne a Dios durante sus generaciones. Celebrarán esta fiesta como estatuto por la eternidad. ¿Qué significa eso? Que el Hijo de Dios, los que no se creen hijos de Dios, pues que no la celebren, ¿no? Pero hay fiestas, hay lugares que dicen, ay, aguante, que dicen el Pesaj. No es que así es el nombre en hebreo, por el significado espiritual que significa la letra de pesquepe, es boca, y saj, lo que dice la boca. Entonces tenemos que ir al hebreo para ver su significado, porque ahí le encontramos sentido a lo que decimos. Fuimos creados por Elohim en el capítulo 1 de Génesis, y quiere decir que fuimos creados por el Creador, igual a Él. ¿Qué significa? El capítulo 2 ya no habla Elohim, sino que habla Yahweh. Pero en el capítulo 1 habla Elohim, que es la naturaleza del Creador. Y en ese capítulo fue que fue creado el hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir, para que fuéramos creadores. Éxodo 12:14. Y tendrán este día por memorial y lo celebrarán como fiesta solemne a Dios durante sus generaciones. Celebrarán esta fiesta como estatuto por la eternidad. 7 días comerán panes sin levaduras, durante los cuales quitarán toda levadura de sus casas. Pero es que, mis hermanos, pues, ellos entienden que es sacar de la casa. La levadura la tiene usted dentro de usted. Quítese la levadura. Yo voy a explicar el día de domingo qué es la levadura, porque hay levadura de los cristianos también. Y son doctrinas equivocadas. Hay que pedirle a Dios que nos anule doctrinas equivocadas y creencias equivocadas que traemos, que creemos en la ciguanaba, que en aquí, que nos va a hacer daño allá. Esa es una creencia equivocada, ¿no? Porque dice la palabra que le tengamos temor al único que le quita la vida a usted y puede matar el alma y mandarla al infierno. ¿Y quién es el único que puede mandar el alma al infierno? Dios, el único. De ahí, pero ni el diablo puede hacer eso. ¿Verdad que es maravillosa la palabra de Dios? Versículo 14. Todo el que coma alimento leudado durante estos 7 días será extirpado de Israel. Además, ¿y cuándo sería, desde cuándo sería esa orden? ¿Qué día es? ¿Ah? ¿Desde qué día sería?
porque estamos hablando de la Pascua. ¿Cuándo empieza la Pascua realmente? Empieza el viernes a las 6 de la tarde, porque el calendario hebreo es de 6 de la tarde. Por ejemplo, si yo cumplo años el 14 de enero, es el 13 a las 6, al 14 a las 6. Ese es mi cumpleaños. ¿Ya veo? Así es. Versículo 16. Además, El 16 es el día de Pascua, el 16, que es el día Saturday, el día de Saturno. versículo 16. Además, el primer día tendrán una convocación santa que se repetirá en el día séptimo. Ningún trabajo harán esos días, excepto el trabajo que empleen en preparar lo que se coma cada uno. 17. Celebrarán pues Hamatzot, Sí. Pan sin levadura. panes sin levaduras, porque en este mismo día saqué sus huéspedes de Egipto, y os observarán ese día por todas sus generaciones como estatuto por Pues, siempre. mis hermanos, este tiempo se celebra la liberación del pueblo de Dios de Egipto, de mano del faraón, y se celebra la liberación del pueblo de Dios de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese. Qué cosa más hermosa. ¿Y por qué? ¿Sabe qué día es el más importante de los 7 días? Yo quiero que usted conozca muchas cosas hoy. ¿Qué día sería el más importante? El séptimo día, el séptimo. ¿Por qué el séptimo día? Porque fue el día que se abrió el mar. Ahí fue cuando el pueblo de Israel realmente tuvo su liberación. Pero el problema fue que no fue liberado de lo de Egipto. Simplemente tuvo su liberación. Y es importante que usted se libere de esas teorías, pues que de esa mezcla de doctrinas extrañas. Se quedó pensando, se quedó atado a las cosas de Egipto, quería que los regresara porque quería regresar, que para qué los habían sacado a mí. Ellos se quedaron atados con Egipto y nosotros tenemos que desatarnos de todo eso, porque el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y yo te haré esto. Si no, no nos puede bendecir Dios. Hay gente que tiene muchas ataduras familiares. ¿Por qué no vino, hermanas? Que vino mi no sé quién y me tuve que llevar aquí. Que venga aquí con ustedes, pues invítelo a almorzar y todo lo que usted quiera, ¿me? Pero tenemos que primero, pues, ¿cómo decirle las cosas de Dios? Porque eso es muy importante que nosotros entendamos. Si no, seguimos con una atadura familiar. Y si tiene una atadura familiar, sigue caminando ese caminante almático en la familia. Si en la familia hay alguna enfermedad muy severa, sigue caminando por las ataduras familiares, porque una atadura es como una conexión con la gente. Y esas son esas conexiones donde aprovecha el diablo para pasar cosas ancestrales. Tantas cosas ancestrales que tenemos. Hasta los médicos lo saben. ¿Y su mamá de qué murió? ¿Y su abuelita? ¿Y su tía? Y todo empiezan a decirle, porque están atándolo a usted, ¿a qué? A enfermedades ancestrales. Y se pasan de generación en generación cuando usted no se desata de ellas. Yo no digo que no, pero primero procure cumplir con Dios. Ya después que vino aquí, pues vaya a celebrarlo en grande. Va a traer a su cuñado, a su tío, al que sea, y lo lleva a pasear. Pues sí. Vamos a apurarnos porque ya son las... Éxodo 12, versículo 11. 18. Comerán matzot, pan sin levaduras, Sí. desde el día 14 del mes primero por la tarde hasta el día 21 del mismo mes por la tarde. O sea que sería desde el día viernes a las 6 de la tarde, ¿hasta cuándo? Hasta el viernes. No, pero ahí dice ¿qué dice? Hasta el día 21, es hasta el otro viernes, ¿ya? Ese es el mero día.
19. No se hallará levadura en sus casas durante 7 días, porque cualquiera que coma alimento leudado, ya sea extranjero o natural del país, de cierto será extirpado de la congregación de Israel. Qué barbaridad. Mis hermanos, si creen ustedes que Dios está hablando aquí en broma, eso no está hablando en broma. Él cuando dice algo lo dice en serio. Vamos a leer nada más, mis hermanos, algo aquí en Éxodo 12, 29, rápido, y 40 al 42. 12, 29. Éxodo 12, 29. Y aconteció que a la medianoche Dios hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que habría de sentarse en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en prisión, y todo primogénito de los animales. Entonces el faraón se levantó aquella noche juntamente con sus siervos y todos los egipcios, pues hubo un gran lamento en Egipto. Mis hermanos, ¿por qué la gente no hace caso hasta que le toca a ella? ¿Sabe qué significa eso? ¿Quién murió ahí? 29. ¿Quién murió? ¿Pero el primogénito de quién? Del faraón. Hasta que le tocó, como dicen, hasta que le tocó el pellejo, hicieron caso. Y hay gente que no hace caso, hasta que es tocada en el pellejo, que un hijo se muere, se enferma, se pone grave, hasta entonces es que es tocado. Versículo 29, pastora. 49. Versículo 49. Una misma Torá o ley será para el natural como para el extranjero que habite entre ustedes. 50. Dice, aquí tengo 3 cuadernos y cuando paso tienen que poner atención porque se me pasó. Sí, pues 40 al 42. ¿no? Éxodo 12, 40. El tiempo que los hijos de Israel peregrinaron y habitaron en Egipto fue 430 años, Ahí está. al cabo de los cuales en el mismo día salieron todas las huestes de Dios de la tierra de Egipto. Noche de vigilia fue esta para Dios, por haberlos sacado de tierra de Egipto, y es noche de vigilia para todos los hijos de Israel a través de sus generaciones. Sí, mis hermanos, yo quiero que por favor en el nombre de Jesús que usted busque hoy algo. Que busque prisionero de qué es usted. De la mentira, del engaño, de la escasez, de la pobreza, de los problemas, del adulterio. Busque ahí de qué es. De esos ciclos de pobreza, de bendición. Busque, rompa todo eso. Porque a veces dicen, yo no soy prisionera. ¿Cómo que no? A veces somos prisioneros hasta del sexo, de un vicio. El vicio del celular, ¿eh? ¿Cuánta gente no es prisionero de esto? Estamos entendiendo. Y está destruyendo su propia vida porque esto afecta demasiado. Entonces tiene que buscar de qué es prisionero usted. Somos cautivos de nuestros caprichos reactivos y deseos egocentristas. Estamos sometidos a nuestros impulsos descontrolados. O sea que tenemos que revisar cómo está nuestro ego. Porque el ego es el que está dominando al ser humano. Y él trabaja como
con el vivo diablo, porque está escrito en Marcos capítulo 7. Ahí está, en Romanos 7, perdón. Que el ego está trabajando con el Yetzer Hara, que significa la vieja naturaleza del hombre, el instinto del mal. Ahí es donde está trabajando el ego. Y la gente a veces viene en pensamientos, es que vaya que que soy cristiana porque si no lo hubieran matado, ¿no? Pero la gente piensa así todavía. Que agradezca que soy cristiana, decía como que gratitud, ¿verdad? Sí, tenemos pensamientos todavía pues muy violentos y tenemos que pedirle a Dios entregar eso porque somos esclavos de esos pensamientos. ¿Cuánta gente no es esclavo de ser negativo? De que todo lo ve negativo, ya entreguemos eso en el nombre de Jesús. Y vamos a ver aquí otras cosas también a veces tenemos relaciones muy superficiales con gente que no nos va a dejar nada. Somos prisioneros de la opinión de los demás. Somos rehenes de la necesidad constante de superar a nuestra gente que se acerca. Es que yo voy a llegar más alto que él, más alto que ella. Mis hermanos, Dios tiene un momento para todos y si usted es una persona humilde de corazón, la gracia lo va a acompañar siempre. ¿Estamos entendiendo? Y sobre todo quiero que se fije, que no diga nada que sea que le vaya a crear problemas para este año nuevo. Por favor, hoy, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. La celebración va a ser el otro domingo porque ahí es la Pascua, ¿verdad? Y ese día voy a hablar de los panes sin levadura también, porque es al mismo momento de la Pascua, son los panes sin levadura. Te damos gracias, Padre, por ese momento, Señor. Te pido, Padre, por favor, que tu mano poderosa esté, Señor, moviéndose en este lugar. Señor, que hoy la gente haya conocido verdaderamente, Señor, lo que significa, Señor, la Pascua, que es una fiesta que se instituyó para ti. Tú mismo dijiste que la teníamos que celebrar. Yo doy gracias porque la estoy celebrando, Padre. Aunque mucha gente al principio dijo que yo estaba judaizando a la gente, eso no puede ser, porque yo sé que el judío todavía necesita nacer de nuevo. Te damos gracias, Espíritu Santo, gracias por esta enseñanza y también porque nos has limpiado cadenas de opresión en el lavamiento de pies. Señor, que los que no se han lavado los pies todavía, que esperen un momento para que sean lavados sus pies en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor. Amado Padre, gracias, Señor, te damos por esto, porque, Señor, tú dijiste que el pan era tu cuerpo. Y ahí está, Señor, la ley del pecado. Yo siempre lo he dicho. En el sacrificio de Cristo, Señor, nos liberaste de la ley del pecado que mora en nuestra carne, Señor. Yo te quiero agradecer porque eso vas a hacer hoy de una manera especial. Bendecimos el vino y el pan, que son el cuerpo y tu sangre, Señor. Santifícalos en tu verdad, Señor, porque tu palabra es la verdad. Y no quiero que recuerden a Jesús como en una cruz ahí sufriente, sino que recuerden a ese Cristo victorioso que vino a la tierra con un propósito determinado y que Él tuvo una gran victoria, matando el espíritu de muerte y de pecado, Señor. Gracias, amado Padre. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.